pero ¿por qué no nos lo avisan en el envasado? ¿Por qué no se pone claramente en el producto, este producto contiene harinas de insectos? Si tan bueno es, si tan fantástico es, que yo no... Estos gusanos de los cuales se saca las harinas son gusanos que están en grandes bandejas de tierra. Comen tierra y, hablando mal y pronto, cagan tierra. En ese proceso, que la tierra pasa a través de todo su aparato digestivo, todos los metales pesados que están en las tierras, porque están, no hace falta que esté la tierra contaminada. En las tierras hay plomo de forma natural, hay cadmio, hay mercurio, hay un montón de sustancias. Y eso se queda retenido en la carne que luego da la harina de insecto. Incorporar de forma rutinaria harinas de insectos en la alimentación, esto es un riesgo. Y el problema es que muchas personas no van a ser conscientes de que están comprando productos con ya incorporadas en su composición harinas de insectos. ¿Y por qué son peligrosas las harinas de insectos? Pues primero, porque tienen sustancias que se conocen como el gran paraguas de los antinutrientes. Es decir, sustancias que lo que hacen es que algunas vitaminas no se absorban bien, por ejemplo. Es decir, tienen desde taninos, tienen alcaloides que te limitan la absorción de vitamina B1, de tiamina. Es decir, sustancias alérgicas, sustancias que producen irritaciones en la piel. Es decir, nos podemos encontrar dentro de unos años que los niños tengan dermatitis atópicas de forma mucho más generalizada por la inclusión de estos alergenos, por haber estado tomando alimentos que de forma continuada incluyen en su composición este tipo de sustancias, estas harinas de insectos. En concreto, lo que estamos viendo son que es la harina de la larva de un escarabajo que nos Exacto. están diciendo que tiene proteína, que tiene fibra, que es una Sí. manera de comer pocos hidratos de carbono, para que digamos, bueno, es que encima comiendo esto adelgazo, ¿no? Y como decían, los antinutrientes es muy peligroso porque hace que por un lado estés diciendo voy a comer sano y por otro lado estás ingiriendo lo que hace que esa parte saludable de lo que tomas, el cuerpo no la puede absorber. Sí, pero por ejemplo, no te dicen, que es la segunda parte, evidentemente hidratos de carbono tendrá pocos, tiene mucha proteína, eso sí, y en ese sentido, pues eso, vale. Pero lo que no te dicen es que están contaminadas con salmonella, con campylobacter, con bacillus cereus, con Escherichia coli. Y el problema es que estas granjas, cuando hay un problema de salud en una vaca, en un cerdo, en una gallina, tenemos a nuestra disposición antibióticos para curarlas. Cuando estos animales, estos insectos, que son portadores de bacterias, están contaminados, no podemos hacer servir ningún producto antimicrobiano. Y todas las larvas, todas te garantizo que tienen estas bacterias. Mm. A mí lo que me llama la atención del discurso es que en los medios lo que nos dicen es que si hay personas que no aceptamos comer insectos o comer harinas de insectos o que lo estemos poniendo en duda, que es lo que me parece importante ponerlo en duda, dicen que es por un tema cultural. Y quiero leer una parte que dice, a pesar de sus ventajas nutricionales y ecológicas, la harina de gusano todavía enfrenta ciertas barreras culturales. Existen muchas resistencias porque no tenemos este bagaje en nuestra alimentación. Esto lo dice la nutricionista que están citando todos los medios que están sacando lo mismo. Y que es nutricionista, que no es una inspectora de alimentos, como puede ser tu caso, no es microbióloga. Y dice, relacionamos los insectos con suciedad y plagas cuando en realidad su consumo es totalmente seguro y está avalado por la Autoridad Sanitaria Europea. En países asiáticos el consumo de insectos es una práctica extendida desde hace siglos. En Europa, sin embargo, aún se percibe con extrañeza
pero en algunas regiones comemos, por ejemplo, caracoles. Entonces, esa es su Sí, argumentación para que lo aceptemos, que decir que es algo cultural. Y yo te quiero preguntar, ¿qué opinas de esto? Y si el hecho de que esté validado por la EFSA, ya por eso tenemos que aceptar que sea seguro. vale. Vamos a ver, que en España se comen caracoles, sí, pero seguramente yo no conozco a nadie que todos los días coma caracoles, ¿verdad? O que se lo metan en el pan o en otros alimentos. Bueno, me da igual, pero seguramente uno come caracoles, pues yo qué sé, 3, 4 veces al año, 6, 10. Es decir, eso no es para nada un peligro, ¿vale? Aún así, en el caso del caracol, se venden caracoles en conserva que son analizados y que conocemos la carga bacteriana que tienen. En el caso de la abeja, como te he comentado, sabemos que la abeja tiene una enfermedad que es la varroa, que es la sarna de las abejas, que tratamos con un medicamento. Pero lo que se ha olvidado decir esta chica, que este gusano, por ejemplo, es hospedador de un gusano que luego nos afecta a los humanos, que es el Gongylonema pulsrum, un nemátodo que puede colarse, y de hecho parasita a estos gusanos y que en la harina pueden haber restos del mismo. Y de otros vectores. El problema de todo esto, y cuando alguien me dice esto, es decir, mire, si todo lo cultural que usted quiera, pero ¿por qué no nos lo avisan en el envasado? ¿Por qué no se pone claramente en el producto, este producto contiene harinas de insectos? Si tan bueno es, si tan fantástico es, y yo no digo que lo sea, que se diga. ¿Por qué se inculta? Porque ya, olvidémonos, ya no somos ni veterinarios ni nada, tenemos una duda, ¿vale? Unos dicen que es bueno y otros decimos que es malo. Malo hasta que no tengamos toda la información. Sí, el Claro, día que no decimos tengamos, que es malo, decimos que vamos a dudar, porque es bastante que sospechoso tenemos esta esta duda. medición. Sí, Pero mientras tenemos esta duda, oiga, ¿por qué no somos transparentes y advertimos en el envasado que este producto A, B, C o D lleva harina de insectos? ¿Por qué no? Esa es la pregunta del millón. Y claro. aquí es cuando entran en barrena y ya no saben qué decir. ya, No, ya y se, sacan esos supuestos que sí, estudios, que esos sí, que informes. sí. Yo, ante todo, yo tengo también estudios de la EFSA que dicen justo lo contrario. La propia EFSA dice lo contrario. Pasa que son estudios más antiguos. La Claro, EFSA más es, antiguo. A lo que interesa ahora es lo que nos están ahora, sacando ahora. claro, y en este sentido hay que meterlo. Y esa es toda la sensación. Pero vale, sí, vale, usted lo quiere meter, hagan lo que quieran, pero avisen a la población. Ujú. Ya nos olvidamos de todo. Pero ¿por qué no se etiqueta así? De la misma manera que tenemos ahora mismo Nutri-Score, que es el sistema de referenciación de los alimentos, que está mal hecho, pero bueno, ahí está. Oiga, pues que se ponga una etiqueta y decir, y esto además contiene presencia de insectos. Y que luego las personas decidan. ¿Por qué quieren que comamos? Esto te pregunto por si tú tienes una teoría personal, ¿por qué quieren que comamos insectos y que no comamos carne? Pues es que eso es una pregunta más filosófica que técnica. Yo creo no sé, en el fondo a mí me da la impresión de que en este país el político odia o tiene, hay personas que son excesivamente urbanitas y tienen como rechazo a todo lo rural. Y en todo lo rural, una de las maneras de mantener el mundo rural es la agricultura y la ganadería. No sé si vendrá por ahí, pero cortando las vías de subsistencia en el medio rural, pues al fin y al cabo lo único que tendremos serán los pueblos despoblados y los pocos que haya gente tendremos casas rurales para que los chicos y chicas de las ciudades de vez en cuando vayan a pasar los fines de semana. Pero
Luego nos gustará comer queso y no tendremos. Luego nos gustará alguna vez, el que se lo pueda permitir, comer un chuletón y no lo tendremos. Aquí se juntan desde falsos animalistas, que esto son de la peor calaña que hay, gente que odia al agricultor o al ganadero, y simplemente gente que quiere vender un mensaje y enfrentar a la sociedad, que estemos enfrentados unos con otros. Yo nunca me enfrentaré a un vegetariano o un vegano, pero yo no seré vegano ni vegetariano. Tampoco seré de esta gente que promueve las dietas de comer solamente carne, las paleodietas. Eso me parece un atraso también y una barbaridad. Yo quiero que las cosas tengan su equilibrio y sobre todo que la gente tenga capacidad de elección. Y para tener capacidad de elección hace falta información. Y a día de hoy falta mucha información. Eso Yo sería... lo veo como porque por un lado están las personas, pues como nosotros, ¿no? A nivel individual, que tú te puedes abanderar con ideologías que promueven otros, y por otro lado sí está esa Agenda 2030 que sí está marcada por unos intereses que a mí me parece que esto puede estar relacionado con no querer que nos desvinculemos de la naturaleza humana en sí. Y entonces es No, una manera de... de todo. Es que dentro de la Agenda 2030 está la nefasta Agenda Verde. Claro, y que nos desvinculemos de nuestra propia naturaleza como seres humanos, y eso pasa por desligarnos del mundo rural, desligarnos de lo que es nuestra alimentación natural como especie. Y que vivamos en ciudades de 15 minutos. Ujú. Que no podamos recorrer más de 15 minutos. Eso también está, Que, sí. que tengamos que tener un coche que vale 50, 60 mil euros y que no se lo pueda permitir la mayoría de personas. Que, no sé, en el fondo, yo es que me indigna mucho, pero yo interpreto que muchos de estos políticos actuales se comportan como auténtica casta, como la antigua nobleza que se creen estar por encima de los demás y que los demás, la gente, el resto, el populacho que dicen ellos, estemos única y exclusivamente a su servicio. Y yo creo, a mí me gustaría que el mundo fuese un mundo de oportunidades iguales para todos. Y aquí no. Aquí tenemos ministros hoy en día en el gobierno de España que son hijos de ministros. Yo eso Mm. no lo había visto nada. El Bustuntuntunduy este es hijo de una ministra que estuvo de ministra de Sanidad con Felipe González. Es decir, ya más claro que eso, que se van heredando los cargos de unos a otros, y dices, bueno, esto ya es la leche. Y además que son gente, yo creo que Incapacitada para el puesto que ocupan mayoritariamente. incapacitada, y parte de que sean incapacitadas es porque son gente comprable. Y sectarios, y muy sectarios. Ellos vienen con un mensaje y aunque la razón diga otra cosa, no. Yo hay un ejemplo muy claro. Aquí se está promoviendo las energías renovables, los molinos de aspas que destrozan la naturaleza y que provocan el talado, por ejemplo, en el maestrazgo entre Castellón y Teruel, arrancar 2 millones de árboles. Y eso da igual, para poner placas solares y poner molinos. Y la propia persona que hizo eso aquí en España ahora está de comisaria de la Unión Europea diciendo en Europa que hay que promover la energía nuclear, que a día de hoy es la más limpia y la que menos riesgos tiene, porque las centrales nucleares no son como eran hace 30 años, ni muchísimo menos. Entonces te ves a la señora Teresa Rivero que en Europa hace y dice exactamente lo contrario que hace 2 meses hacía y decía. Claro. Lo que haga falta para seguir Con, ahí. con 2 cojones. Es como la EFSA, ¿vale? Exactamente igual. Exactamente igual. Sacamos de hace unos años qué le interesaba al propietario de una gran industria alimentaria en el momento. Esto, pues saquemos el informe. Ahora interesa que hay una empresa francesa que es la que tiene la exclusividad para promocionar este tipo de harina en concreto que hemos comentado, pues habría que ver, ¿no? ¿Cuáles son los enlaces ahí para que ahora nos estén contando que esto es lo más deseado? No solo
no solo que son alimentos saludables, según dicen, sino deseables, que es lo que a mí me llama la atención del discurso. Mira, yo que la gente sepa, estos gusanos de los cuales se saca las harinas, son gusanos que están en grandes bandejas de tierra. Comen tierra y, hablando mal y pronto, cagan tierra. En ese proceso, que la tierra pasa a través de todo su aparato digestivo, todos los metales pesados que están en las tierras, porque están, no hace falta que esté la tierra contaminada. En las tierras hay plomo de forma natural, hay cadmio, hay mercurio, hay un montón de sustancias. Y eso se queda retenido en la carne que luego da la harina de insecto. Y no tenemos todavía los límites máximos de residuos para decir que este nivel de metales pesados en las harinas de carne es tóxico o no es tóxico. Yo, por ejemplo, sí que, y de hecho he hecho algunos vídeos explicando que el atún, todos los pescados que sean grandes, de forma natural tienen mercurio, porque en el agua del mar hay mercurio. De la misma manera que sin haberse contaminado la tierra, en la tierra hay mercurio. ¿Verdad que tú no comes tierra? Pero los gusanos comen tierra y toda esa tierra tiene parásitos, tiene bacterias y tiene metales pesados. Y todo eso se acumula en la carne del insecto, en este caso del gusano. Y si con eso luego me haces una harina, pues esos metales pesados en la cocción no los elimina, los concentra. Entonces,